Muy buenas noches, familia de la Gran Comisión. Qué alegría poder estar aquí una vez más con ustedes a través de estos medios que la tecnología nos proporciona para que sigamos siendo y haciendo iglesias. Hoy vamos a avanzar en nuestra serie de libertad en Cristo. Hoy entraremos en la sesión número 7. Pero antes de esa debemos recordar algo de lo que vimos la semana pasada. A propósito, si te has perdido algo de esta linda serie, búscanos en el canal de YouTube. De paso, te suscribes y te adelantas para que puedas tener libertad en Cristo. Recuerda que la verdad de Dios libera y transforma, en tanto que la mentira engaña, esclaviza y destruye. Y hace 8 días vimos cómo la mente es un lugar tan importante en esto de tener libertad en Cristo, que tenemos que aprender a demoler bastiones, esas fortalezas que el enemigo ha colocado, y para eso hay que ver y tener mucho cuidado con esos virus que entran en nuestra mente por medio de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que hablamos. Hay que reprogramar nuestra mente a la luz de la palabra y hay que llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo. Y bueno, para esta sesión número 7, que la hemos titulado La mente, un campo de batalla, me acompaña nada menos que mi amada esposa, la pastora Araceli. Gracias, pastor. Iglesia amada, buenas noches, Dios los bendiga, un abrazo para todos. Es un privilegio para mí estar esta noche conectada con ustedes y compartir la palabra de Dios con mi amado esposo. Así es, y necesitamos entender que aunque nuestro enemigo, el diablo, nos tienta constantemente y nos quiere engañar metiendo mentiras en nuestra cabeza, no tenemos por qué creerlas. Esa es nuestra decisión. Tenemos que llevar todo pensamiento cautivo. Tenemos que comparar todo lo que viene a nuestra mente con lo que dice la Biblia para saber si lo aceptamos o no lo aceptamos. Así es, todos los días tenemos una batalla en nuestra mente. Y nos gustaría que escribieran allí en el chat cuáles son las batallas mentales más fuertes de los cristianos. Ayúdenos predicando este mensaje, colocando allí la respuesta a cuáles son las batallas mentales más fuertes de los cristianos. Así es, quisimos haberla hecho esta pregunta más personal, pero probablemente no hubiéramos tenido muchas respuestas. Quisimos preguntar, ¿cuál es tu batalla? Pero bueno, no te queremos presionar tanto, así que vamos suavecito. Sencillamente, generalmente, ¿cuáles son esas batallas mentales más fuertes? ¿Con qué batalla el cristiano? Y para tener una base bíblica, vamos a ir a un texto de la palabra muy conocido por esta iglesia, Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. La palabra del Señor dice así: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz.
además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Hay una verdad en este texto que acabamos de leer y que es una verdad transversal a todo el mensaje de la Biblia. Y es que definitivamente nuestra guerra espiritual se libra en nuestra mente. En nuestra mente o vamos a ganar o vamos a perder esta batalla. Si nosotros como cristianos sabemos anticiparnos, sabemos discernir las estrategias de nuestro enemigo, pues difícilmente vamos a caer en sus trampas. Bueno, me surge una pregunta y es si los cristianos pueden estar endemoniados, ya que en mi tarea como consejera hay muchos cristianos que llegan y lo primero que me dicen es: pastora, sáqueme el demonio, estoy endemoniado. Y la pregunta es: oye, ¿por qué crees que tú estás endemoniado? Me dicen: no, me da mucha temor, tengo culpas por el pecado cometido antes de ser cristiano, pensamientos agresivos, bueno, una cantidad de cosas que de pronto eso los hace creer que están endemoniados. La pregunta es esa: ¿tal cristiano puede estar endemoniado? Pues realmente pueden estar endemoniados personas que van a una iglesia, que probablemente cantan canciones cristianas, que seguramente hasta leen la Biblia y hasta dan dinero para la iglesia. Pero si es una verdadera persona cristiana, nacida de nuevo, rendida al control del Espíritu Santo, pues sencillamente es ilógico y no es posible que esté endemoniado un cristiano. Ahora, con eso claro, tenemos que diferenciar algunos elementos en esto de la libertad en Cristo. Uno de esos elementos es la opresión. Cristianos sí podemos estar oprimidos. El diablo a veces nos fastidia la vida, nos agobia, nos ataca de una y de otra forma, y obviamente sí podemos tener opresión. Una pandemia como esta, crisis económica, ataques del enemigo, la misma tentación, eso nos puede oprimir. Dos, la obsesión. Es decir, cuando una persona cristiana que no tiene hábitos sanos espiritualmente fuertes y empieza a darle vueltas y vueltas a una tentación o a una acusación del enemigo o a una mentira, eso se puede volver en una obsesión. Y tristemente, si esa persona abre la puerta deliberadamente al pecado, peca y le da derechos legales al enemigo, posiblemente va a terminar poseída. Opresión, obsesión y posesión. Pero un cristiano endemoniado es una paradoja. Gracias, pastor. Y yo creo que así como yo hice esa pregunta, muchos de los que están allí conectados podrían tener la misma pregunta y a mí me quedó clara la respuesta. Bueno, ahí en el versículo 13, volviendo al texto de Efesios 6, Pablo dice que nos pongamos la armadura. Yo creo que si nos dice que nos coloquemos la armadura es porque necesitamos protegernos. Continuamente estamos en peligro y sobre todo nuestra mente cada día es bombardeada por la televisión, en la calle, pero sobre todo hoy en día con la tecnología, que aunque es una tremenda bendición, mire lo que estamos haciendo con esta bendición, también han caído muchos cristianos, desafortunadamente, en esa lucha allí en su mente. Muy bien, en esta noche queremos lanzar una pregunta para que los que están conectados pues interactúen, ya lo hicimos. Queremos ver las respuestas, así que vamos a mirar
allí en el Facebook o en el canal de YouTube las respuestas que ustedes dieron. Espero que hoy estén un poquito animados. A veces son un poco tímidos. No sé allí en el canal de YouTube si ya hay respuestas. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son las batallas mentales más fuertes de los cristianos? A ver, aquí coloca el pastor Leonidas Salazar, la inmoralidad sexual. Cecilia Beltrán, la duda. Betty, la duda. La duda, la autoestima. La lucha más fuerte es el temor, el enojo, el temor. ¿Quién escribe? Lady Castillo, la murmuración. Gloria Salcedo, buenas noches. Bueno, nos está saludando. Los miedos, escribe Cecilia Beltrán. Bueno, miremos en Facebook. Aquí en Facebook están silenciosos, mudos. Me parece que los de Facebook son más tímidos, no quieren responder mucho, como que no se quieren comprometer realmente. No sé si hay más respuestas allí en el canal de YouTube, porque aquí no han dicho. Dice Diego Romero, dudas acerca de la salvación, luchas con el pecado, pensamientos impuros, la pereza y la procrastinación de los hábitos espirituales saludables. Yo creo que Diego dijo todo. Ese no le dijo nada a nadie. Debería venir a enseñar, Diego, ya sabe mucho. Bueno, hoy vamos a responder a la luz de este texto y de otros textos de la Biblia, ¿cómo podemos ganar la batalla de la mente? Y al plantear esta pregunta, pues estamos lanzando ya una propuesta. Y la propuesta es que sí se puede ganar la batalla de la mente. Ese cuentico de algunos cristianos, ay, que es que fue que el diablo me obligó, es que el diablo por aquí, es que el diablo, o en el mejor de los casos, es que ya sería de Dios. No, ese es un acto totalmente irresponsable. Nosotros somos responsables de lo que se siembra en nuestra mente. Negrita, ¿cuál sería la primera implicación para ganar esta batalla mental? Bueno, en primer lugar, usted que le gusta allí tomar apuntes, tiene un cuadernito allí. En primer lugar, para ganar la batalla de la mente debemos conocer la naturaleza de la batalla. Conocer la naturaleza de la batalla. Y allí en Primera de Juan 3:8, en la Nueva Versión Internacional dice, el que practica el pecado es del diablo, oigan bien, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. ¿Saben? Continuamente estamos en una batalla, nos guste o no, pero es una batalla espiritual. El apóstol Pablo dice claramente allí que nuestra lucha no es contra humanos, sino es contra fuerzas espirituales. En Efesios 12 lo leyó nuestro pastor al inicio. Es contra fuerzas espirituales. No sé si de pronto usted ha llegado del trabajo, está bien, pero de pronto llegó y encontró la casa en desorden y de pronto, ahí sí como dicen por ahí, se le metió el Chucky, empezó a gritar, a pelear, a hacer de todo. Y eso ocurre. Sí, a veces tristemente solamente nos cuidamos de dos de los tres enemigos. Recuerden que los tres enemigos son la carne, el mundo y Satanás. Y a veces tenemos tristemente la tendencia de ignorar esa guerra espiritual. Mi esposa ya lo dijo, gústenos o no. Desde el día en que tomamos la decisión por Cristo, nos metimos en problemas. Estamos en una guerra espiritual. Y Satanás es muy astuto. Como dijera el padre de Betty la Fea, el diablo es muy puerco. Por eso tenemos que usar la armadura. En este texto que leímos, el apóstol Pablo, al parecer, debido a que siempre estaba cuidado por un soldado romano, decidió usar esa analogía del vestuario, del ropaje de un militar romano para describir lo que él consideraba la armadura de Dios, la armadura que todo cristiano debe tener, porque sencillamente desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese son los tiempos finales
y durante esos tiempos vamos a estar en batalla por los tiempos que nos resten. Y nosotros no podemos caer en un error. El error de muchos es exaltar al enemigo, es decir, ver al diablo por todo lado, viven aterrados, asustados, ven al diablo hasta en la sopa. Pero el peligro más grande y probablemente en el que muchos cristianos caen es en el subestimarlo, en el decir eso no existe y si existe no se mete con nosotros. Mira, en el versículo 12 el apóstol Pablo dice que las armas del enemigo, las estrategias, las fuerzas de las tinieblas, esos poderes a los que nos enfrentamos son poderosas. Eso es muy importante. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra unas entidades más poderosas de lo que nosotros nos imaginamos. Pero no solamente son poderosas, son malas. No hay ni un milímetro de bondad en ellos. Su naturaleza es la maldad. Buscan a como dé lugar robar, matar, destruir, acabar. Pero sobre todo, ojo con esto, no solo poderosas, no solo malas, son astutas. Y su arma más poderosa, pues es sencillamente el engaño. El diablo no va a aparecer con cachos y con cola como el dibujito de la camiseta de la América de Cali. No, 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 no. El diablo va a aparecer, como dice Pablo en otro texto, como un ángel de luz. Se va a disfrazar, va a aparecer muy, muy atractivo, va a aparecer como hasta buena gente. Esa es la estrategia. Por eso, antes de avanzar un poquito, me gustaría que respondieran otra pregunta en el chat y en esa espero que los de Facebook pues se animen y me ayuden, que a mí me tocó hoy Facebook, y es esta. ¿Qué características tiene nuestro enemigo, el diablo? De lo que tú sabes, de lo que tú crees, de lo que tú supones. ¿Qué características tendrá el diablo, nuestro enemigo? Bueno, a algunos el diablo se les puede aparecer 90, 60, 90, ¿cierto? Y a un hermano un día me dijo en el culto, pastor, se me apareció el diablo esta semana. Y yo estaba empezando el ministerio, yo tenía menos de 30 años y me causó curiosidad. Le dije, hermana, ¿y se le apareció y cómo era? Dijo, uy, pastor, de 1,80, unos brazotes y unos ojazos. Ay, el diablo es puerco. Tengan cuidado con esos diablos, por favor. Por favor, rían un poquito, coloquen allí la carita sonriendo, desestrésese, así bien chévere. Y el diablo, para volver al tema, es experto en hacer creer que no existe, pero experto. ¿Saben? Es su estrategia efectiva. Hacer creer que no existe y que nos olvidemos de él. Y pues, ¿saben? No podemos vencer el mal ni con religión ni con terapia, ya que el mal es de origen espiritual. El mal es real y se vence con armas espirituales. Y Pablo llamó esas armas la armadura de Dios. Así es, nuestra guerra no es, a veces pensamos que la guerra es contra el marido, la esposa, contra el presidente, contra la alcaldesa, contra no sé quién, sí sé cuándo. Esto es una lucha de índole espiritual. Y por eso Pablo en algún otro texto escrito a Timoteo le dice que las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Como dijimos hace 8 días, para llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de la obediencia a Cristo, para llevarlo cautivo. Pero hay una segunda implicación en esta noche, queremos mencionar. Y es que si queremos ganar esta batalla mental, debemos comprender la realidad del enemigo. No solo la naturaleza de la batalla, que es espiritual, sino la realidad del enemigo. Mire, usted va a tener problemas si empieza a decir que el diablo no existe, porque no podemos ignorarlo. Tenemos un enemigo. La Biblia lo llama de muchas formas,
su nombre principal es Satanás, el impostor, el acusador, el engañador. Y desde el Génesis, cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que Adán y Eva, tristemente, se dieron al engaño de Satanás. Fueron engañados. Y ese poder que Dios le había dado, algo así como el gobierno que Dios le había dado sobre esta tierra, pues Adán y Eva se la entregaron a Satanás. Por eso, cuando Jesús viene, no tiene ninguna duda en llamar a Satanás el gobernador de este siglo. Mira en este texto, Juan 12:31 dice, el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. ¿Lo leíste? Lo que dice el texto bíblico, palabra del Señor Jesús, es que dice el príncipe de este mundo, es decir, el que gobierna, el que administra, el que por el momento tiene la sartén por el mango, pues va a ser juzgado. Y ese es Satanás, el príncipe, el gobernador. Vamos a revisar el chat, vamos a ver qué han respondido. Yo quiero que mi esposa sea la que vea porque por aquí en el Facebook, o será que tengo mal configurado mi teléfono, pero no aparecen respuestas. Bueno, las respuestas es a la pregunta, ¿qué características tiene nuestro enemigo, el diablo? Miremos por acá. Rosa Elvira Guerrero dice, batallamos contra el espíritu del anticristo que ya en acción y haciendo grandes estragos en la humanidad lo rechazó en el nombre poderoso de Jesús. María Elsa Vega, con la duda es mi batalla. Lucecita Rodríguez, los cristianos pueden ser atormentados, mas no poseídos. Sigamos por acá. Sandra Gaviria, para ganar la batalla mental debemos conocer en primer lugar, no, está colocando ahí los puntos. El peor error del creyente es pensar que no somos vulnerables. Wilson Peñuela. Diego Rivera dice que es astuto, mentiroso, constante, el enemigo. Sandra Gaviria dice que es seductor, cautivador, y hay muchos más. Bueno, parece que yo tenía mal configurado mi teléfono porque sí que hay muchas respuestas y ofrezco disculpas, qué pena. Pero mira lo que dice Nata Domínguez, dice que el diablo es engañador y astuto, muy bien. Jennifer Romero, que el diablo se aparece en cosas que llamamos buenas, pero son malas. Jorge Gutiérrez dice que el diablo aparece a veces en forma de mujer, indudablemente. Mariluz Gualteros dice que el diablo es mentiroso, ladrón y engañador. Rude Herrera dice que el diablo usa lo que más te tienta a pecar. Así es. Lidia Peñuela dice que nuestro enemigo se disfraza con mentiras, es falso, usa estrategias mundanas para capturar nuestra atención. Ángel Gómez dice que una de sus características es que hace ver el pecado como algo dulce a la mente humana, y hay otras respuestas, pero negra, ¿por qué no nos aclaras un poquito acerca de la naturaleza, las características de este enemigo que tenemos? Bueno, veamos algunos puntos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta o debemos tener en cuenta es, Satanás no es como Dios. Nosotros hacemos una distinción entre el mundo natural y el sobrenatural, pero la Biblia hace la diferencia entre el creador y la creación. ¿Y quién es el creador? Dios es el creador. Dios es el creador. Pero Satanás, igual que nosotros, fue creado por Dios. Entonces, no podemos tener comparación entre Dios y Satanás porque no hay comparación. Otro puntico que podemos resaltar allí es que Satanás solo puede estar en un lugar a la vez. Solo Dios es omnipresente, mis hermanos. Él, Satanás, está solamente en un lugar. Dios está en todos los lugares donde usted y yo vayamos.
Otro es que el poder y la autoridad de Satanás no se compara con los de Dios, ya que el Señor, Dios, destruyó a Satanás allí en la cruz del Calvario a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Colosenses 2:15 dice, desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Jesús está no solamente está, sino está muy por encima de todo gobierno y autoridad, mis hermanos. Efesios 1:20 y 21 podemos leer ese texto, dice que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales y muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también el venidero. Sencillamente, el Señor Jesús tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Otro punto allí para resaltar es que Satanás no lo sabe todo. ¿Cuántos se alegran? Satanás no puede leer nuestra mente. Amén. Él no puede leer nuestra mente. Alégrense por eso. Pero ¿saben una cosa? Dios sí conoce nuestros pensamientos. Él sabe todo de nosotros, todo, porque Dios es omnisciente. Él lo conoce todo. A veces queremos esconder cosas, pecados que llevan por años ocultos, pensando de que nadie lo sabe. Pero déjeme decirle en esta noche que ese pecado, así no lo conozca los hijos, el esposo, la esposa, lo conoce Dios. Y es más tenaz que lo conozca Dios. Es más vergonzoso que lo conozca Dios. Así es, entonces queda claro que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Además de eso es sabio, soberano. Satanás no. Y algunos entonces se preguntarán, pero pastor, entonces ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque algunos a veces hasta con algo de arrogancia dicen, anoche se me apareció Satanás. Cuando alguien me dice eso digo, ¿quién sabe? Es que de repente no hemos leído la Biblia y no entendemos cómo opera Satanás. Satanás, aunque no es omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente, Satanás es muy astuto, es muy organizado. Bíblicamente creemos que cuando Satanás se rebeló porque no se quiso someter a la autoridad de Dios, y ese es el principio de cualquier rebelión, pues Dios expulsó a Satanás y a los seguidores que él tenía. Eso es normal, eso está desde antes de la creación de este planeta. Fueron expulsados 1/3 de los ángeles caídos, a los que la Biblia llama demonios. Y él obra a través de esos demonios. Por eso algunos seres humanos son afectados por esos demonios y creen que es el diablo, Satanás mismo, pero no es. Es un demonio, o como dice Pablo aquí, que lo jerarquiza, dice, por medio de potestades, poderes, principados, porque habla de una estructura y una organización. Mi esposa ya lo dijo, Satanás no puede conocer lo que pensamos. Lo que yo estoy pensando ahorita, Satanás no lo puede conocer. Pero ¿qué hace él? ¿En qué es experto él? Él es experto en sembrar pensamientos en nuestra mente. Aunque no conoce nuestra mente, él siembra pensamientos en nuestra mente. Y esa es una estrategia que a él le funciona. ¿Por qué? Porque algunas veces personas llegan a creer que esos pensamientos provienen de Dios, o a veces piensan que son sus propios pensamientos. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo 1:4. Primera Timoteo 4:1, perdón. Dice, el Espíritu dice claramente
que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. ¿Y para qué? Para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Y ojo, porque al leer este texto no piense, ay, sí, es que el Señor hace que personas que algún día estuvieron en la iglesia ya no sean cristianas y ahora sean satanistas. No, Él lo hace más astutamente. Lo otro sería muy obvio. Él lo hace por medio de ideologías, gente que se atreve a decir, no, yo soy cristiano, pero no creo en la iglesia. Es que la iglesia es simplemente una institución y cosas así por el estilo. Oh, yo soy cristiano, pero vivo en fornicación, no me he casado, tengo relaciones sexuales con mi novia o con mi novio, pero es que Dios es amor y Dios hará lo que sea para salvarme. A eso se refiere. Porque es una astucia. No, yo soy cristiano, pero no diezmo. Mi diezmo yo se lo doy a los pobres, busco gente necesitada y hago mercados. Tenga cuidado con eso. Tenemos que someter nuestra vida al poder de la palabra. Mira, y te animo a que busques ese texto. Cuando la Biblia dice que Satanás incitó a David a hacer un censo. Uno dice, pero el diablo incitando a eso, ¿por qué no incitó a David a adulterar, robar, pecar, otra cosa? Pero ahí está claramente, incitó a hacer un censo para que conociera su poder militar. Y eso le trajo una destrucción terrible al país, porque fue un acto de soberbia y de rebeldía contra Dios. En el ministerio del propio Señor Jesús, y quiero que leamos ese texto, en Juan 13:2, el Señor Jesús, la Biblia narra este texto, dice que cuando llegó la hora de la cena, el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Y ojo con esa palabra, hay que subrayarla, incitado. No lo obligó. No es que Judas fue una víctima de Satanás, no, lo incitó, fue muy astuto. Hay otro texto que muchos que leen la Biblia se sorprenden y está en la iglesia primitiva, en Hechos 5. La muerte de una parejita, Ananías y Zafira, que al parecer hicieron una promesa que iban a vender una finca y que el dinero de la venta de esa finca lo iban a dar para ayudar a la iglesia. Y luego en el camino quisieron incumplir y mira lo que dice Hechos 5:3. Por favor, lea conmigo. Dice el texto bíblico, Ananías le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste del terreno? Esta expresión, Satanás haya llenado tu corazón, es el mismo término que se utiliza la palabra llenar el corazón cuando un cristiano se llena del Espíritu Santo, es decir, que esta parejita sin darse cuenta abrieron una puerta por el amor al dinero y se llenaron de Satanás. Ojo con esto. Satanás no conoce tus pensamientos, pero puede meterte pensamientos. Puede meter pensamientos a través de puertas que pareciera que no son, a través de la música, a través de películas, a través de programas, a través de falsos predicadores, de falsos maestros, a través de ideologías, puede meterlas y puede hacerte un daño porque terminas creyendo una mentira. Pero a veces lo peor es que mete unos pensamientos que la gente llega a creer que son pensamientos propios. Por ejemplo, yo no valgo nada. Ese pensamiento no es tuyo y menos de Dios. Es el diablo que está sembrando ese pensamiento. Yo soy fea, soy la mujer más fea. Eso no es de Dios, ni tampoco es tu mente. Es el diablo que está atacando tu identidad.
yo nunca voy a triunfar, yo no voy a servir, o yo no necesito a Dios, yo puedo ser cristiano sin la iglesia, yo puedo ser cristiano sin bautizarme, yo puedo ser cristiano sin pertenecer a no sé qué, y empiezan a meterse cosas que creen que son suyas, pero indudablemente son del diablo. Y ojo con estas formas. Ya se las he repetido en otras ocasiones, pero las voy a repetir. El diablo usa 4 estrategias, pero te voy a mencionar 3. Satanás tienta, acusa y engaña. ¿Cuál es la situación? Que cuando uno es tentado, pues uno se da cuenta que es tentado. Si a mí alguien me trae ahorita un plato de habichuelas guisadas, pues no me va a tentar. Pero si me trae una punta de anca 3/4 jugosa, probablemente me va a tentar. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad y el diablo también lo sabe y por ahí nos va a estar atacando. Pero lo que quiero resaltar es que cuando uno es tentado, uno sabe, estoy tentado. Cuando tú ves a una persona del sexo opuesto, o a veces ahora como estamos del mismo sexo, y te sientes tentado, atraído, tú sabes, estoy siendo tentado. La tentación es, digámoslo, fácil de discernir. La acusación también, porque tú sientes esa voz que el enemigo que te dice, Dios no te perdonó, tú nunca vas a surgir, eres un pecador, nunca vas a celebrar tu recuperación, nunca vas a dejar esa adicción. Es el diablo ahí acusándote. Pero el engaño es tan efectivo para el enemigo. ¿Por qué? Porque es precisamente, es el engaño. Y uno ni se da cuenta que ha sido engañado, que ha sido derrotado. Y mira, en Efesios 4, 26 y 27, y quisiera que leyéramos ese texto, pues encontramos una de las estrategias más fuertes que utiliza el enemigo para engañar a los cristianos. Efesios 4:26 dice, si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ojo, ni den cabida al diablo. ¿Y tú qué pensabas? Que la estrategia más fuerte del diablo era atacarnos en nuestra sexualidad, en nuestras finanzas, en nuestra ira, lo cual él sí hace, pero la forma más efectiva es la falta del perdón. Cuando yo no aprendo a pedir perdón, cuando yo no aprendo a perdonar de manera rápida y oportuna, le estoy dando lugar al enemigo. Eso está muy claro en la palabra, así que aprovecha y examínate. ¿Será que hay alguien a quien no has perdonado, a quien no le has pedido perdón y con quien tienes que sanar esa relación? Porque eso puede ser una puerta abierta al enemigo. Recuerda, él es engañador. Pero Negrita, en tercer lugar, Bueno, ¿qué más implica ganar esta batalla mental? bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo van? Sí, sí están ahí como conectaditos. Bueno, en tercer lugar, para ganar la batalla, en tercer lugar, debemos confiar en lo que ahora somos en Cristo. Debemos de confiar en lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Y yo no sé, pero yo estoy feliz por lo que Cristo hizo en mi vida, porque me dio la salvación. Y si de pronto tú que estás allí conectado y no has recibido a Cristo en tu corazón, déjame decirte que es lo mejor que le puede pasar al ser humano, recibir a Cristo en el corazón. Efesios 2:6 dice, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, aleluya. Por la obra de Cristo es que nosotros recibimos poder, nosotros como iglesia, poder, autoridad para continuar su obra aquí en la tierra. Alégrense de esto. Es solamente por la obra hecha allí en la cruz del Calvario. Nuestra autoridad es para hacer la voluntad de Dios, no para hacer la autoridad de Dios, es para hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad como tal. Necesitamos
conocer y vamos a mirar algunos recursos, porque Pablo dice ponernos toda la armadura de Dios y mantenernos firmes. Ese sería el primer recurso que tenemos como cristianos, mantenernos firmes en Él, poniéndonos toda la armadura de Dios. En el versículo 16 dice que debemos colocarnos el escudo. Y tenemos un escudo, se lo voy a colocar aquí al pastor. El escudo de la fe. ¿Para qué se usaba ese escudo? Para apagar las flechas del enemigo, para retener las flechas del enemigo. Si ustedes miran, algunos de algo que se llama la línea usan también escudos. Nosotros como cristianos debemos de usar el escudo de la fe. Pero también tenemos el casco de salvación. Aquí lo tenemos. Si en este momento me cae algo aquí en la cabeza, pues me va a librar de que me haga un huevo, un chichón ahí en la cabeza, o de que me haga una herida, porque tengo este casco. Y el Señor Jesucristo nos dio ese casco a través de la cruz y nos dio la salvación. Pero tenemos también la espada, que es la palabra de Dios. Y saben, esos son los recursos que debemos de tener como cristianos. La armadura de Dios. Debemos de colocarnos cada día esos recursos, tenerlos bien presentes cuando vengan esos momentos de tentación, de batalla. Ven el pastor a ver cómo se ve con el casco de Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Pero primero dice, sométanse a Dios. Para allá iba. Porque es que algunos dicen, no, yo resisto al diablo, pero está la otra parte. Debemos de someternos a Dios. ¿Y qué es someternos a Dios? Amarlo, respetarlo, estar con Él allí todos los días, a cada momento. Otro recurso es que no debemos de tener miedo, ¿sabes? Hay cristianos que le tienen miedo al diablo y tú ya lo habías dicho. No le tengan miedo al diablo. Al contrario, el diablo nos debe tener miedo a nosotros, porque es que somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. El Señor a través de la cruz nos dio la victoria. Y con Cristo somos más que vencedores. Y algo importante aquí, negra, es que si hay algo a lo que el diablo le tiene miedo, es a un creyente que no le tiene miedo porque sabe lo que tiene y lo que es en Cristo Jesús. Bueno, y debemos de cuidar la mente, para eso también es el casco. Debemos de cuidar la mente. Cuida tu mente. ¿Qué lees? ¿Qué ves? Cuida tu mente de todo esto. ¿Qué música oyes? ¿Qué música estás escuchando? ¿Qué conversaciones tienes? Cuida tu mente. A veces vienen los pensamientos, me voy a matar, me voy a suicidar, estoy desesperado, las finanzas no dan, la vieja me cachoneó, el tipo ya no me quiere, bueno, me cambió por otra. Y vienen pensamientos terribles a la mente y como decía nuestro pastor, eso los coloca el enemigo. Eso los coloca el enemigo. Y por último, enciende la luz. Así es, algo importante. Porque a veces creemos que la guerra espiritual y ganar la batalla es como una confrontación que implica que yo tenga mucha fuerza. Yo no necesito tener mucha fuerza, pero sí necesito tener autoridad. Y la autoridad viene de saber quién soy en Cristo. Algo así como lo que voy a ilustrar. Tú puedes ver en la autopista ya una niña que es policía, bueno, una jovencita de 20, 25 años, menudita, de 1,50 de estatura, que probablemente no pueda levantar una pesa así como en los olímpicos,
donde a propósito nos robaron una pelea, pero no quiero hablar de eso. Pero bueno, donde hay una chica así, de 1,50, menudita, pero ¿ella tiene la fuerza para detener una tractomula? No, pero tiene la autoridad. Si ella se detiene en la carretera y con tiempo pita y hace esta señal, eso se tiene que detener porque ella tiene autoridad. Nosotros, en esto de encender la luz, sencillamente tenemos que aprender a saber lo que la Biblia dice y a vivir por esta luz. Si ahora que termine esta reunión vas a ir a un cuarto donde está todo oscuro, no tienes que entrar a reprender fuera la oscuridad y agarrarte con la oscuridad. Solo oprime el switch y se prende la luz y se va la oscuridad. Así es. Eso es lo que tenemos que ser nosotros. Tenemos que seguir a la luz de Cristo, la luz de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Tenemos que tener una vida totalmente diferente donde no hayan puertas abiertas al enemigo. Mira, te quiero recordar algunas cosas. Vamos a ganar esta batalla cuando seamos íntegros, cuando realmente estemos ceñidos con el cinturón de la verdad. Satanás es mentiroso y padre de mentira. No le des lugar a la mentira. Ganamos esta batalla cuando confesamos nuestro pecado. Los pecados no son para ocultarlos, ni para taparlos, ni para relativizarlos, son para confesarlos. Así es que lo hacemos. Eso es lo que la Biblia llama la coraza de la justicia. Ganamos la batalla cuando evangelizamos, cuando tenemos los pies dispuestos para ir a anunciar el evangelio. Ganamos nuestra batalla cuando somos fieles, cuando tenemos el escudo de la fe. Fe es fidelidad. Cuando somos fieles en la tentación, cuando somos fieles aunque nadie nos vea, cuando somos fieles aunque estemos en prueba, cuando somos fieles aunque estemos en prosperidad sobreabundante, ganamos la batalla cuando valoramos la salvación, el casco de la salvación, cuando entendemos que este es el regalo más grande que podemos nosotros tener, que no es la prosperidad, ni siquiera la sanidad de nuestros cuerpos, sino la salvación. Ganamos esta batalla cuando llenamos nuestra mente de la palabra, cuando empezamos a saturar nuestra mente. Esta es la luz que tiene que iluminar nuestra mente. De esto es que tenemos que llenar la cabeza, no de Facebook, no de Instagram, no de tanta telenovela, de tanta serie. Y no estoy diciendo con eso que eso sea malo, pecaminoso, no. Está bien en una buena proporción, pero tenemos que llenar nuestra mente de la palabra. Tenemos que declarar la palabra, confesarla a toda hora. Ese es el secreto de la vida de un cristiano. Vivir por la palabra, levantarse pensando en la palabra, acostarse pensando en la palabra. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Y podríamos decir que ganamos la batalla cuando confiamos en el poder de Dios. El versículo 10 dice que nuestra fuerza y dependencia no puede estar en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Debemos depender totalmente del poder de Dios. La confianza nuestra se fortalece en Dios, pero a través de la oración. ¿Sabes? Cuando tú no oras, estás diciéndole, Señor, no te necesito. Estás demostrando que eres autosuficiente. Estás diciendo, no necesito nada, puedo hacerlo solo. Y además, estás dejando ver que eres una persona orgullosa. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos depender de Dios. Es la única manera de poder vencer la batalla, mis amados. No podemos hacerlo de otra manera, solo a través de la oración. Así es, y cuando uno lee la Biblia, lo que uno encuentra de Génesis a Apocalipsis son historias, narrativas de personas comunes y corrientes como tú y como yo, con errores, con debilidades, con un temperamento, con un carácter, con una personalidad,
Pero a pesar de todo eso, hicieron historia. ¿Por qué? Porque se rindieron a Dios, porque vivieron a la luz de la palabra, porque oraban. Abraham, tremendo hombre, pero un hombre común y corriente, pero aprendió a orar. Jacob fue transformado en Israel cuando se rindió y empezó a escuchar la voz de Dios y a orar. Elías, tremendo hombre, el hombre del fuego, el hombre de los milagros. Pero Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Dónde estuvo la diferencia en su vida de oración? Esther, igual, una mujer que aprendió a orar. El Señor Jesucristo. Él no vino a esta tierra como el Dios Todopoderoso simplemente. Él se despojó de eso. Nunca dejó de ser Dios, pero vivió como hombre. Pero un hombre lleno del Espíritu Santo, y su vida de oración era fuerte. Ahí estuvo el secreto de su victoria, que su mente estaba llena de la palabra, que su mente estaba sincronizada con el Padre en oración. Y la iglesia primitiva, ni hablar. La iglesia del primer siglo, iglesia con errores como nosotros, pero una iglesia que oraba y vivía la palabra. Amén. Amados, ¿y qué se va a decir de nosotros? Pues hermanos, pues sencillamente que tenemos que hacer lo mismo que ellos. Nosotros vamos a ganar esta batalla. Tenemos un enemigo real, una batalla real, pero tenemos las herramientas para ganar. Recuerda, la batalla se gana en la mente. Dijo un gran predicador, Charles Spurgeon, yo no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nido. En mi caso no harán nido nunca, ¿no? Pero lo que está diciendo es, yo no puedo impedir que vengan pensamientos. Yo no puedo impedir que vengan tentaciones, que vengan acusaciones, que vengan engaños, pero yo decido rechazarlos. Y Dios nos da la autoridad en su palabra para que lo filtremos. Y el Espíritu Santo que viene ahí para recordarnos, para que no fallemos, para que no fracasemos. Así que, hermanos, termino diciéndoles, por favor, cuiden su mente, cuiden lo que ven, cuiden lo que oyen, cuiden lo que hablan, ojo con quién se relacionan, ojo a quién le prestan el oído, ojo con su mente. ¿Sabe por qué? Porque para ganar la batalla de la mente hay que someterse a Dios diariamente. Te la repito, para ganar la batalla de la mente hay que someterse a Dios diariamente. Negrita, ¿qué te parece si oramos para que Dios ayude a la iglesia, nos ayude a nosotros a ganar esta batalla en la mente? Bueno, vamos a orar. De acuerdo a lo que el Señor haya hablado al corazón de cada uno, ahora vamos a responderle al Señor. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias, porque una vez más podemos conocer de tu palabra. Gracias por todo esto que hemos aprendido hoy. Pero ahora, Señor, permite que tus hijos puedan colocarlo en práctica, que lo apliquen a su vida, a su familia, que ellos puedan, Señor, tener la seguridad de que si tú estás allí, que si tú eres la prioridad, van a poder, Señor, ganar esta batalla de la mente. Mira aquellos que hoy están atormentados por alguna situación, que están allí deprimidos, que han pensado aún en el suicidio, en abandonar cosas, Señor, el trabajo, aún la familia. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos al diablo. Lo reprendemos en esta hora y le decimos al diablo que no tiene poder sobre tus hijos, porque tú los compraste allí en la cruz del Calvario, tú les diste la victoria, Señor, nos diste la vida, nos diste, Señor, amado, esos puestos de privilegio allí, Señor, a tu lado. Gracias,
Gracias por cada uno de ellos, Padre. Sigue cubriéndolos con tu preciosa sangre, sigue guardándolos y permite que ellos hoy decidan colocarse la armadura tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Qué linda palabra. Gracias a mi esposa por esta participación. Gracias por invitarme. Vamos a invitarla más seguido. Muy bien, y quiero agradecerte por seguir conectado con esta, tu iglesia. Gracias por seguir conectado con un grupo de crecimiento, sea de manera virtual o presencial. Gracias por seguir adelante con tus escuelas. Gracias. Y por seguir congregándote virtualmente. Esta virtualidad no desaparecerá. La Gran Comisión será una gran iglesia presencial y virtualmente. Amén. Pero prepárate desde ya para que en la guianza del Señor puedas disfrutar esto. Permíteme orar por ti que sigues apoyando este proyecto con tus diezmos, con tus ofrendas, y que haces posible que nuestros misioneros reciban mensualmente el apoyo, que las iglesias hijas puedan seguir adelante a pesar de la crisis financiera, que podamos dar mercados a las familias necesitadas. Ayer dimos poco más o menos de 200 buenos mercados a las familias de la iglesia, porque eso es lo que queremos, usar el dinero para extender el reino de Dios. Padre, gracias por tu pueblo, gracias por esta iglesia fiel, esta iglesia generosa que te ama, esta iglesia que ha entendido tu palabra y que da con amor y gratitud. Señor, yo te pido que los sigas bendiciendo, provéeles para todo lo que necesiten, aleja de su hogar la ruina, la miseria, la escasez, y como lo has prometido en tu palabra, abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Bendice a tu pueblo, bendice sus planes, sus proyectos, sus metas para este mes de agosto. Señor, glorifícate y llena cada familia de esta iglesia de paz, de protección y de provisión. En tu nombre lo pedimos, Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con gozo decimos amén y amén. Amén. Un gran abrazo. Un abrazo, un besito para todos. Les amamos. Chao, chao. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo.